Mucho gusto, mi nombre es Robert Alejandro Mejía, actualmente estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Yo les voy a hablar del tema de circuitos de primer orden, cambio de estado. Comencemos. En el siguiente circuito determinar el voltaje capacitor para todo tiempo, el voltaje del capacitor a los 2 minutos y cuando alcanza su estado estable para t mayor que 3 segundos. Vemos que el circuito consta de 3 fuentes con escalón unitario, un interruptor, lo que nos genera el cambio de estado. Vemos analizando cada una de las fuentes que para t menor que 3 segundos, esta fuente tiene 200 voltios, mayor que ese tiempo es de 0 voltios, lo que se apaga generando un cortocircuito. Para la otra, vemos que antes de 0 es de 2 amperios, después de 0 se apaga generando un circuito abierto. En esta, para t menor que 1 es de 0 voltios, mayor que 1 es de 100 voltios. Y vemos que el interruptor se va a cerrar cuando sean 2 segundos. Antes de eso está abierto. Cuando se cierra este interruptor, lo que sucede es que toda la corriente pasa por el corto, haciendo que esta resistencia quede colgada, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, al analizar 0, 1, 2 y 3 segundos respectivamente, tenemos que hay 5 estados. Una vez hecho esto, vemos que para cada estado queda el circuito redibujado para cada uno de ellos, dando el valor de las fuentes de escalón unitario y una vez que se apaga o se cierra el interruptor de 2 segundos. Ahora procedemos a analizar cada uno de los estados por separado. Analizando el primer estado, que es para el tiempo menor que 0, y al ser que el capacitor nosotros lo consideramos como un estado estable, y como estado estable se comporta como un circuito abierto, entonces al hacer un análisis de nodo en el circuito encontramos ese voltaje. Ese voltaje va a ser igual a 75 voltios tanto por la izquierda como por la derecha, ya que el capacitor no presenta cambios bruscos de voltaje. Para el segundo estado, nosotros lo que analizamos vemos que va de 0 a 1 y podemos simplificar esta resistencia en paralelo para encontrar lo que viene siendo su voltaje de Thevenin y su resistencia de Thevenin. Al hacer un divisor de voltaje en esta malla, vemos que el voltaje de aquí es directamente el voltaje Thevenin. Entonces decimos que es 50 voltios. La resistencia de Thevenin la encontramos al apagar esta fuente y hacer en paralelo estas dos resistencias. Tau sabemos que es la unidad de tiempo que va a estar para que desaparezca la respuesta transitoria y quede la respuesta estable. Y para como es un capacitor, tau es igual a la resistencia por la capacitancia, que de aquí es de 1 faradio. Esta fórmula del capacitor sabemos que es para fuentes constantes, como presenta el circuito original. Y lo único que vamos a hacer es sustituir los valores. Al sustituir los valores, sabemos que tau solo es la multiplicación resistencia por la capacitancia, quedándonos de esta fórmula. Ahora el voltaje capacitor para cualquier tiempo en este estado, vemos que da de su voltaje su tiempo inicial. Su tiempo inicial es de 0 segundos. Y sabíamos que del estado anterior que se conservaba, que era 75 voltios. Al sustituir los datos que tenemos de acá en la fórmula, nos queda de esta manera, ya simplificado. Para el siguiente estado nosotros tenemos que llevarnos una condición que es en su segundo, que es de 1 segundo. Ese 1 segundos lo vamos a meter en esta fórmula y vamos a calcular que nos da este voltaje. Tanto por la izquierda como por la derecha se va a mantener, como hemos dicho anteriormente. Para el tercer estado, de 1 a 2, vemos que este circuito queda de esta manera. Al hacer transformación de fuente y simplificar alguna resistencia, nos va a quedar este circuito. Y al hacer análisis de malla, vemos que el voltaje de Thevenin que se encuentra acá es 75 voltios al realizar estas operaciones. La resistencia de Thevenin al apagar las fuentes nos queda que es directamente esta resistencia. Al sustituir los datos que tenemos en la fórmula, como el tiempo inicial ahora es de 1 segundo, vemos que es el voltaje que teníamos anteriormente, que era de 73 voltios. Sustituimos los valores en la fórmula y nos queda de esta manera. Ahora hacemos lo mismo, llevamos un voltaje en 2 segundos, que va a ser sustituir 2 segundos en este tiempo.
Analizando lo que viene siendo el cuarto estado, que es de 2 a 3. Tenemos este circuito donde ya se cerró el interruptor, ¿va? Y se fue la resistencia de 50 ohmios. Ahora bien, al transformar esto, vemos que el voltaje Thevenin que se encuentra en ese capacitor es 100 voltios directamente. Y al apagar las fuentes de voltaje y de corriente, nos queda que su resistencia de Thevenin es esta. Ahora bien, al sustituir la fórmula que teníamos, como sabemos que su tiempo inicial es de 2 segundos, vemos que es 73.22 voltios en 2 segundos. Lo ponemos en la fórmula, al igual que los demás datos, nos queda de esta manera. Llevamos siempre la otra condición, que es el voltaje de 3 segundos, y metemos ese 3 segundos en esta fórmula, obteniendo 74.78 voltios, que nos servirá para lo que viene siendo nuestro quinto estado, que tenemos este circuito, simplificamos la resistencia, encontramos su voltaje Thevenin y encontramos su resistencia Thevenin al apagar esta fuente. Ahora bien, nosotros ya tenemos los datos, que es el voltaje de 3 segundos del estado anterior era este. Sustituimos los datos de la fórmula original y encontramos un voltaje del capacitor para ese estado. Ya una vez hecho todo el análisis de los estados, podemos empezar a responder las preguntas. El voltaje capacitor para todo tiempo, como pueden ver, es para cada uno de los estados, tiene un voltaje. Siguiente pregunta decía cuál es el voltaje en 2 minutos, pero antes de hacer esa vamos a ver cuándo alcanza su estado estable una vez pasado t mayor que 3 segundos. Al hacer que su estado estable es 5 tau más t sub 0, vemos que el tau es 50 sobre 3 y su tiempo inicial es de 3 segundos, quedando que su estado estable es 86.33 segundos. Esto lo que significa es que su respuesta transitoria va a desaparecer, va quedando su respuesta estable. Ahora bien, si en 86 segundos ya se considera que la respuesta transitoria ya se está empezando a desaparecer o podemos quitarla, entonces en 120 segundos, que son 2 minutos, ya ha desaparecido completamente esta respuesta transitoria, quedando el voltaje de la respuesta estable. Muchas gracias.